Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Espero que todos los que están conectados ya hayan visto todas las clases anteriores y si no las has visto, si es tu primera o segunda vez, no dejes de buscarlas y ver las clases anteriores para que lleves la secuencia. Estamos en un discipulado que se llama Principios Bíblicos o Fundamentos Bíblicos para Triunfar, para vivir en triunfo en Cristo Jesús. Es muy importante este discipulado porque si tú has entregado tu vida a Dios, si tú eres un creyente de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, es importante que tomes este discipulado porque te va a dar una gran revelación de la palabra de Dios que sin duda alguna va a provocar grandes cambios en tu vida. He recibido algunos mensajes y me ha dado mucho gusto gente que lo estaba tomando por internet. Cuando lo teníamos antes en nuestra página, tenemos un instituto bíblico con una página que se llama Plan Formación, Instituto Bíblico Plan Formación, y ahí está también una versión anterior que di hace algún tiempo de este mismo discipulado, y hay gente que en estos días lo ha estado terminando. Me han dado testimonio de cómo cambió su vida como creyentes en este nuevo tiempo que han tenido con Dios después de este discipulado. Las cosas no son iguales. Acuérdese que siempre hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y cada vez que nosotros tenemos una nueva revelación de Cristo Jesús, nosotros crecemos y nos vamos para arriba. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria, y eso quiere decir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y no importa la crisis que haya si nosotros estamos en Cristo. Cualquier crisis está llena de oportunidades para la gente que verdaderamente conoce a Dios. Cualquier crisis. Hay una manera de pensar muy diferente entre los que nada más han oído hablar de Dios y los que realmente conocen a Dios. Esto es importante entenderlo. Mucha gente cree en Dios. Desde chiquitos los llevaban a la iglesia, a la que sea, ¿verdad? Y creen en Dios, pero la vida no es la misma cuando tú no solo crees en Dios, sino que ahora conoces al Dios en el que crees. Y conocer al Dios en el que crees es amar al Dios en el que crees. ¿Cuántos de ustedes antes creían en Dios? Yo antes creía en Dios, pero no lo conocía como ahora y obviamente no lo amaba como ahora. Porque nadie puede amar a alguien que no conoce. Pero en la medida en que vas conociendo a Dios, el amor por Él va despertando. Y esto tiene parte del cumplimiento con el mandamiento número 1. ¿Cuál es el mandamiento número 1? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahí está diciendo con conocimiento de causa. O sea, que ames a Dios porque tienes ya el conocimiento de Dios, porque conoces a Dios. Has empezado a conocer a Dios cada vez más, has empezado a tener una mejor relación con Dios, has empezado a conocer su reino y has empezado a conocer los poderes que Cristo nos ha otorgado o el poder que Cristo nos ha otorgado en su reino. Somos muy poderosos, el problema es que no lo sabemos. Cuando alguien no sabe lo que tiene, no lo puede usar. Recuerda, esto es como si tú hubieras tenido la mejor herencia, que se murió ese tío, ¿verdad? Que a lo mejor te conoció cuando estabas en pañales y no lo volviste a ver, pero era el tío millonario de la familia y se murió soltero, sin herederos y a ti te dejó todo. Todo. Uy, qué padre, buenas noticias. No se te olvide diezmar, ¿eh? Pero resulta que nadie viene y te lo dice. O sea, eres el heredero de todo, el heredero universal de toda su riqueza, pero nadie viene y te lo dice. ¿Te sirve de algo ser el heredero? No, ¿verdad? Lo mismo sucede con los creyentes que no conocen a Dios, que no han cumplido el primer mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, pero también dice con toda su alma, con toda su mente. Está hablando de con conocimiento de Dios, con conocimiento de causa. Amo a Dios porque tengo conocimiento de Él.
porque es lo que ha causado el conocimiento de Él. Y así cumplimos el primer mandamiento y luego entonces podemos cumplir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que conoces a Dios, lo que produce conocer a Dios es conocerte a ti mismo. Entre más conozcas a Dios, más vas a conocerte a ti y más vas a conocer de ti. Y así como empezó tu gran amor por Dios, hay un gran amor nuevo por ti mismo. Sí, así es. Y luego entonces hay un gran amor por todos los demás. Y entonces es como puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. La gente que sufre de depresión o falta de autoestima es porque simple y sencillamente no se conoce a sí mismo. Cualquiera que se conoce a sí mismo y se da cuenta que es la imagen de Dios, de Cristo aquí en la tierra, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y conoce lo que es ser eso, wow. Órale, mano, la cosa cambia. O sea, todo es diferente. Te conoces a ti en la medida en que conoces a Dios, porque empiezas a descubrir que realmente eres la imagen de Dios aquí en la tierra y su semejanza. Somos su imagen y su semejanza, las dos cosas. Su imagen igual a Él y semejanza en sus poderes. Tenemos semejanza con Dios, con los poderes. Por eso Cristo dijo, las mismas cosas que yo hice, tú, ustedes, las harán también. Y por algo lo dijo. Así es de que me encanta que estén tomando este discipulado, que cada vez hay más gente. Doy gracias a Dios por eso, porque me están ayudando a cumplir el propósito y la misión que Dios me ha dado en esta vida. Y es dar a conocer su verdadero nombre, dar a conocer su verdadero ser, limpiar la imagen de Dios, porque hay una imagen de Dios muy deteriorada, tan deteriorada que por eso mucha gente no quiere saber de Él. Pero cualquiera que conozca a Dios como debe de conocerlo, lo va a amar y se va a conocer a sí mismo y entonces se va a amar a sí mismo y entonces va a amar a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que seguiremos haciendo. Por Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos por terminar, gloria a Dios, hoy vamos a terminar la primer clase que empezamos a tomar de principios bíblicos, que fue primero saber qué es la vida eterna, cómo llegar a ser hijo de Dios, y empezamos a estudiar para esto quién es Jesucristo. También Jesucristo murió por personas como nosotros. Jesucristo nos dará una nueva vida. ¿Es Jesucristo el único camino a Dios? Y vimos que sí, la Biblia dice completamente e innegablemente que sí, Él es el único camino. Y hoy vamos a ver qué significa creer y recibir, porque es muy importante, ¿verdad? Las clases pasadas hemos estudiado esto y hoy vamos a ver este tema. ¿Qué significa creer y recibir? Primero que nada, vamos a la palabra del Señor, a Juan. Este es el primer punto de esta clase. Número 1, Juan 3:16. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, aquí dice unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay muchas cosas que explicar, mucho que enseñar, y lo primero es que tenemos que ver que la primer verdad que nos dice este versículo es de tal manera amó Dios al mundo. Y este de tal manera amó Dios al mundo se refiere, la connotación en el griego de este texto se refiere a que no hay otra manera más grande de amar al mundo que esta. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, significa que el amor que Dios tiene por el mundo es tan grande que no hay otro amor que se le iguale y mucho menos que lo supere.
Eso es lo que significa esta primera verdad. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos, todos los seres vivos, que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerde que Jesucristo fue el Hijo unigénito hasta después de su muerte y de su resurrección. Después de que Él muere, resucita y va al cielo, todos aquellos que creen en Cristo Jesús, y lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Los versículos que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que, así como Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios a Cristo Jesús, y Él fue el único hijo en su momento, después todos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que le recibimos como verdad en nuestra vida y como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos también en hijo de Dios. Juan 1.13 dice claramente que fuimos engendrados de Dios. Otro pasaje dice que somos la simiente, el semen de Dios, y entonces esto quiere decir que somos también hijos de Dios, y es cuando Cristo deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito a partir de su muerte y de su resurrección. Antes nadie había nacido de nuevo, nadie había sido engendrado por Dios más que Cristo mismo. Después de su muerte y de su resurrección, por la fe en Él, por creer en Cristo como nuestro Señor y recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, a partir de ahí, entonces siguen los demás génitos. No sé si el primer génito después de Cristo, ¿verdad? El segundo sería, habrá sido Juan o Pedro o Santiago, no lo sabemos, ¿verdad? Quizá cuando lleguemos al cielo, oye, ¿tú en qué lugar quedaste, no? ¿En qué lugar entraste? Bueno, eso fue un chiste. Pero el chiste es que aquí dice primogénito, que diga unigénito y luego es el primogénito. Y también dice aquí que para que todo aquel que en él cree, o sea, la salvación que Cristo ha provisto, la recibe todo aquel que crea en él. ¿Por qué todo aquel que crea en él? Así rápidamente lo explico, porque esa es la justicia de Dios. Eso es lo justo. Imagínense que la justicia de Dios hubiera dicho, bueno, nada más uno. Entonces, como hubiera sido nada más uno, hubiera sido injusto para el resto del mundo. Mas la justicia perfecta de Dios dijo, se dio la vida de un hombre, ¿verdad? Justo, puro, santo, que fue la de Cristo. Pero como no podemos salvar a uno solo, ¿verdad? Por la vida de él, entonces se aplica la justicia a todo aquel que en él crea. ¡Wow! De esa manera es como se aplica la justicia perfecta de Dios. Por eso Dios es justo, porque nos hace justicia de que no tuvimos nada que ver con el pecado original. Fue un error de Adán y Eva, no de nosotros. Y entonces por eso creer en Cristo Jesús salva a quien cree en Él. Esa es la justicia perfecta y divina de Dios. ¿De acuerdo? No se pierda, es que no vaya al infierno, ¿verdad? Mucha gente no cree en el infierno y ¿saben por qué? Se los voy a decir así de simple, sencillo y claro. Porque son ignorantes. Y la gente no cree en lo que no sabe cómo tratar con eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, como la gente es ignorante y no sabe cómo tratar con el infierno, ni sabe qué onda con el infierno, por eso muchas veces la gente niega que existe el infierno, como también que existe el diablo, porque no saben nada al respecto, no saben la verdad ni del diablo ni del infierno, y como no saben cómo tratar con eso desconocido y negativo, por eso mejor prefieren evadir y pretender no saber que existe eso, ¿verdad? Pero Cristo dijo, ahí es el lago de fuego y crujir de dientes, todos lo sabemos. Y el hecho de que no nos perdamos es que no nos perdamos en el infierno. O sea, que Dios nos pierda, porque finalmente todos somos amados por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que Él no quiere perder a nadie del mundo. Sin embargo, todo aquel que es incrédulo y no cree en Cristo como el único camino, la verdad y la vida al Padre, hay quien no lo cree, simple y sencillamente no lo cree nunca y se pierde. Y este es el propósito que Dios quiere lograr a través de Cristo Jesús, y es no perder a nadie. No sabemos cuántos vayan a ser salvos, o sea, vayan a ir al cielo, y no sabemos cuántos vayan a ir al infierno. Nadie lo sabe, solo Dios.
pero lo que sí es cierto es que Él ama a todo el mundo, en todos los tiempos. Porque además acuérdense que Dios es omnipresente y eso no significa que está en todo lugar, también significa que está en todo tiempo. Es un Dios muy sobrenatural, mucho más allá de lo que has podido pensar o imaginar. Y Él ama a toda la humanidad de todo el tiempo y no quiere que nadie se pierda en el infierno. O sea, Él no quiere perder a nadie. Es pérdida para Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos creó y Él es el que nos ama. Y el que alguien se vaya al infierno es una pérdida para Él. Por eso dice, no quiero que nadie se pierda. Quiero que todos regresen a mí. Por su propia voluntad, por su propio libre albedrío, decidan creer en mí y decidan venir a mí a través de Cristo Jesús. Decidan conocerme a través de Cristo Jesús. Y es así como esto se da. Gracias, gracias a Dios, gracias a Cristo. Y entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que tengamos vida eterna, vida eterna. O sea, no es el tema, pero un día les voy a hablar de lo que es la muerte y se van a sorprender. Cuando el cuerpo muere ya la gente no pierde la conciencia, ni siquiera es como cuando se duerme. Es padrísimo, es un tema padrísimo. Es lo mejor que le puede pasar a la gente, pero va a ser mejor cuando tu cuerpo, Cristo, lo resucite, tu cuerpo, no a ti, sino tu cuerpo lo vuelva a despertar, así te hayan incinerado por lo que haya sido, así sea cenizas, Cristo va a volver a reconstruir tu cuerpo, lo va a glorificar, lo va a perfeccionar y te lo va a regresar para que vuelvas a tener tu cuerpo ya glorificado, o sea, perfecto. Eso va a ser mejor. Pero ok, seguimos. No me distraigan, no me desvíen. Pregunta, ¿quién puede creer en Jesucristo? Según el verso que leímos, ¿quién puede creer en Jesucristo? Exactamente puede creer en Jesucristo todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, porque Cristo vino para salvar a todo el mundo. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Quién puede creer en Jesucristo? Todos. Eso incluye a cualquier pecador, no importa que haya sido el mocha orejas. Y yo sé que ahorita a lo mejor muchos persinados o alarmistas o amarillistas pueden decir, es que como que el que ha hecho tanto daño y tanto mal puede salvarse. Sí, así de grande es el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que cualquier crimen, que cualquier delito, que cualquier pecado. Claro que no da permiso para eso, ¿verdad? Quien la hace la paga. Sin embargo, si un día alguien se arrepiente, créeme que va a cambiar su espíritu porque va a nacer de nuevo, va a nacer de Dios y va a ir al cielo, aunque haya desperdiciado su vida en males. Porque así es el amor de Dios. Así es su misericordia y su gloria. Ahora, para los que nos portamos bien, pues hay muchísimas recompensas. Porque todo en esta vida es conforme a derecho. Pero los que nos portamos bien tenemos derecho al reino de Dios donde la riqueza, la sanidad, la protección, todo viene por añadidura. Ni siquiera tienes que pedirla, ni siquiera tienes que orar por las cosas. Todo viene por añadidura cuando estás en el reino de Dios. Después, siguiente pregunta, ¿cuáles son los resultados para el que cree? ¿Cuáles son los resultados para el que cree en Cristo Jesús? Para el que cree en Él. ¿Cuáles son los resultados? Que no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En el infierno. Pero también se refiere a que no se pierda en esta vida de todas las bendiciones, riquezas, sanidades y amor, paz que puede recibir en esta vida. Porque Cristo vino a este mundo y a esta vida para volver a traer su reino, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha vuelto, ha regresado, se ha acercado otra vez a nosotros. Y la idea es que entres en ese reino de Dios y su justicia donde todo va a venir por añadidura a tu vida. Si entras ahí
Entonces, por eso es que es muy importante que no solamente no te pierdas en el infierno, no te pierdas de la vida eterna en el cielo con Dios para siempre, eternamente, o sea, infinitamente, sin fin, sino que también no te pierdas de las riquezas, las sanidades, el amor y la paz en la que puedes vivir en esta vida, en este planeta, en esta tierra, aún en medio de cualquier crisis. Dios es más grande que todo eso, pero todo depende de cuánto sabes. A lo mejor ahorita muchos saben más del coronavirus que del mismo Dios, ¿verdad? Porque ¿a qué te dedicas a oír todos los días? ¿Y tú crees que eso está bien? Oír las noticias que te están diciendo constantemente, te vas a morir. ¿Tú crees que ese es un mensaje de Dios? ¿Y tú crees que está bien que estés escuchando? Mira, una cosa es estar informado y otra cosa es estar inundado de malas noticias, de mala voluntad, para que me entiendas, de mala vibra. Dios es un Dios de buena vibra. Dios es un Dios de todo lo bueno. Y las noticias malas, de mala vibra, eso te va a perjudicar, te va a afectar. ¿Prefieres saber más de eso que de Dios? Pues dime entonces cómo pretendes no tener miedo. Dime cómo pretendes entonces tener fe. Tanto oyes de lo malo que por eso tienes miedo, y tienes miedo porque crees que te puede pasar. ¿Por qué? Porque de eso has llenado tu corazón. Y recuerda que de la abundancia del corazón mana la vida. No solamente lo que se dice, sino también de él mana la vida. Así es de que, ¿cuáles son los resultados para el que cree? Que no se pierda de nada bueno de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en el nombre de Jesucristo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leí en la clase esto, para ser hijos de Dios, o sea, ser salvos, recuerda que ser salvo es ser hecho hijo de Dios. Eres salvo porque Dios te hace su hijo. Por eso, como hijo de Dios, ya tienes el derecho de ser salvo, de no ir al infierno. Entonces, para ser hijo de Dios hay que creer en el nombre de Jesucristo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Preguntas. ¿Qué debemos confesar con nuestra boca? Según Romanos 10:9, debemos de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, o sea, el Dios verdadero, hecho hombre aquí en la tierra, o sea, el Salvador del mundo. Dios Hijo, Dios Salvador. Eso es lo que tenemos que confesar, ¿verdad? ¿Qué debemos creer en nuestro corazón? ¿Qué debes de creer en tu corazón al confesar esto? De hecho, ¿por qué confiesas esto? Porque verdaderamente crees en tu corazón lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de creer con el corazón? Debemos de creer con el corazón que Dios Padre verdaderamente el tercer día resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo que debemos de creer con el corazón. ¿De acuerdo? Es la pregunta. ¿Cuáles son los resultados de confesar con la boca que Jesucristo es el Señor porque creemos con el corazón que Dios lo levantó de los muertos? ¿Cuáles son los resultados? Ser salvo. Esos son los resultados. Ser salvo. Y recuerda que ser salvo significa que fuiste salvado. Es un título que se le da a quien ha sido salvado. ¿Salvado de qué? Del infierno, de todo mal, salvado de enfermedad, salvado de pobreza. Hay gente que no puede creer que sea salvado de enfermedad. Entonces, como no puede creer eso, no sana de enfermedad. Hay gente que sí. Dice, entonces ya no tengo por qué estar enfermo porque ahora soy salvo y soy hijo de Dios. Efectivamente, así es, no tienes por qué estar enfermo. La Biblia dice que Cristo fue azotado 39 veces y murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros fuésemos todos sanados. Así dice la palabra en Isaías y también en el Nuevo Testamento.
en Primera de Pedro 2:24, por cuyas llagas fuimos todos sanados. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz. Desde hace más de 2000 años, Él pagó con su sangre para que hoy en día nosotros fuésemos sanos. Y el que puede creer, le será posible. El que no puede creer, no le será posible. Por eso siempre digo, el punto es, ¿puedes creer? Si no puedes creer es porque todavía no has oído lo suficiente la palabra de Dios. Porque el creer viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso mismo dice la Biblia. Y cuando él dice la fe viene por el oír, es lo mismo que si dijéramos el creer viene por el oír, porque el creer es el verbo de la fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados para el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, porque cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos? ¿Cuáles son los resultados? Que se hace salvo, se convierte en un salvo, ¿verdad? Adjetivo que recibe aquel que ha sido salvado, ¿ok? Recibimos la salvación por una combinación de lo que decimos con nuestra boca y lo que creemos en nuestro corazón. Confesar significa reconocer, estar de acuerdo con y decir la misma cosa. Confesar nuestra creencia en Jesucristo como Señor quiere decir reconocer, estar de acuerdo y decir que Jesucristo es Señor, es el Salvador. Decir que Jesucristo es Salvador es aceptar que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor porque Él es tu Salvador. Ahora es tu Señor porque Él te salvó. Pero créeme que el que Jesucristo sea tu Señor y se convierta en tu Señor no le conviene a Él, te conviene a ti. La gente que sufre un poquito de la enfermedad más temible, más diabólica y más grave en el mundo es la soberbia. Tan es así que es el enfermo que Dios no quiere nada con él. El que padece la soberbia, Dios lo dijo, yo lo resisto de mí. O sea, aunque quiera acercarse a mí, yo lo resisto. Yo no lo recibo, no. Tranquilo, gracias. Otro día, adiós, bye. O sea, eso es lo que dice Dios. Lo dice la palabra de Dios. Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Él resiste al soberbio. Y resistir es que él se quiere acercar, pero Dios lo resiste. Se está resistiendo, ¿no? Es como cuando estás conquistando a la novia y la novia se está resistiendo. ¿Qué? O sea, no te me acerques, no, espérate, no, cálmate, no. ¿Me entienden? A eso se refiere exactamente la palabra del Señor. Resiste al soberbio. O sea, puede haber alguien que se quiera acercar a Dios, pero si es soberbio, Dios lo resiste. Por eso es que tristemente muchas veces a la gente soberbia le tiene que pasar algo para que le baje todo el volumen a su soberbia. Y entonces cuando él adquiere una actitud humilde, entonces sí lo recibe Dios. Dios deja de resistirse a él. ¿Por qué? Porque por lo que le pasó ya se humildizó. Es una palabra que acabo de inventar, refiriendo que dícese de aquel que se ha hecho humilde, humildizó, ¿sale? Entonces, a veces así pasa, ¿no? A mí me pasó, yo tuve una caída económica muy fuerte en 1994, que fue cuando yo ya era salvo, recibí al Señor a los 9 años, pero no me congregué en todo ese tiempo y me reconcilié con Dios hasta que me pasó algo. Y me tuvo que pasar eso para humildizarme. Y entonces, con esa condición humilde, Dios ya me aceptó. Porque acuérdate, Dios resiste al soberbio. Muy bien, entonces, confesar nuestra creencia en Jesucristo como Señor quiere decir reconocer, estar de acuerdo y decir que Jesucristo es Señor. Decir que Jesucristo es Señor es aceptar que Él, Jesucristo, es tu Señor. Y repito, el que Cristo se haga tu Señor, te conviene a ti, no a Él. Bueno, a Él, ¿en qué le conviene? Que gana un hermano más para la familia de Dios Padre. Que Él recupera un hermano más que estaba perdido y que ya no se va a perder eternamente. Sí, pero a la que más le conviene es a ti, porque finalmente Él sigue siendo el mismo contigo o sin ti.
Pero el que tú te hagas hermano de Cristo, pues a ti te conviene. Para empezar, no vas a ir al infierno del que nunca sales. El infierno no es como la cárcel, ¿eh? De la cárcel, el que cae en la cárcel de cadena perpetua, un día va a salir vivo o muerto. Un día va a salir de la cárcel. El caer en la cárcel no es eterno. Un día sale uno, vivo o muerto. Pero el caer en el infierno, de ahí nunca se sale. Nunca. Así es de que tú sabes si te avientas el volado. Si lo que estoy diciendo y lo que dice la Biblia no es cierto, pues no pasa nada. Pero si sí es cierto, deberías de preocuparte. Porque si sí es cierto, la Biblia dice que el que cae en el infierno, de ahí no sale jamás. Así es que si no es cierto, pues no pasa nada. Pero si sí es cierto y no haces a Cristo tu Señor porque no recibes su salvación, es de pensarse. Entonces es aceptar que Él es tu Señor. Piense acerca de lo que esto quiere decir. No es para tomar a la ligera o para decirlo casualmente. Cuando recibe a Jesucristo como su Señor, usted le está dando el control de su vida. Usted le está dando el volante de su vida a Jesucristo, poniéndose usted en una posición de obediencia a la dirección de el que ahora es su Señor. Ciertamente Jesucristo es capaz de dirigir su vida mucho mejor de lo que usted lo ha hecho o lo hace. Él conoce su futuro en detalle. Puede dirigirle por caminos que él sabe que son mejores para usted que usted mismo. Jesucristo es el Señor de toda la creación, pero le da la oportunidad de ejercer su libre albedrío por su voluntad, hacerle a Jesucristo su Señor y Salvador personal. En otras palabras, no hay nada mejor que ser hijos de Dios, no hay nada mejor que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador, pero es una decisión que nosotros debemos de tomar haciendo buen uso de nuestro libre albedrío. Es curioso cómo el libre albedrío para muchos se ha convertido en una pistola apuntándose a sí mismo a la cabeza, ¿no? Por el mal uso que hacen de su libre albedrío, toman malas decisiones y acaban mal o no les va tan bien. Sin embargo, cuando por nuestro libre albedrío entregamos la vida a Dios, entregamos la vida a Cristo y empezamos a seguir sus enseñanzas, nuestra vida cambia completamente. Es como si tú dijeras, ok, es momento en que tome y escoja una escuela. Y está la escuela de la buena vida y la escuela de la mala vida. Es tu decisión. De hecho, la Biblia también habla de esto. Tienes delante de ti la bendición y la maldición, lo que es para vida y lo que es para muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y cuando dice escoge pues la vida se refiere a Jesucristo, porque la Biblia dice, el que es el pan de vida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Dios está diciendo, escoge a Cristo para que vivas tú y tu descendencia. Y eso es finalmente lo que uno tiene que hacer. ¿Quieres escoger la escuela de la buena vida, donde te va a llevar a bien siempre? ¿O quieres seguir en la escuela de la mala vida, donde vas a seguir lo que tú crees? Porque desafortunadamente hay muchos que creen que su creer es bueno. Muchos que porque piensan bien, pero bueno, si pensaran bien, pues no estuvieran como están. Así es de que de esto se trata, de escoger. Piense acerca de lo que esto quiere decir. No es para tomarlo a la ligera, decía yo, o para decirlo casualmente. Cuando recibe a Jesucristo como su Señor, le está dando el control de su vida. Usted le está dando el volante de su vida a Cristo, poniéndose usted en una posición de obediencia y a la dirección de Jesucristo. Ciertamente Jesucristo es capaz de dirigir su vida mucho mejor de lo que usted lo ha hecho. El conocer su futuro en detalle puede dirigirle por caminos que Él sabe que son mejores para usted. Jesucristo es el Señor de toda la creación, pero le da la oportunidad de ejercer su libre albedrío y hacerle su Señor personal. Es la oportunidad que todos tenemos y que la podemos tomar por nuestro libre albedrío, nada más. Vamos a ver Juan 12, 42 y 43. Dice, si con todo eso
aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesucristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su condición? ¿Qué ama más usted, la gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Qué prefiere? ¿Qué dice Dios acerca de los que no confiesan a Jesucristo como su Salvador? Dice ahí que no lo confesaban, lo oyeron hablar, lo vieron, pero no lo confesaban porque temían ser expulsados de la sinagoga. Qué tremendo, ¿no? Porque yo te quisiera preguntar ahorita si hay cosas en tu vida que no te dejarían hacer a Jesucristo tu Señor, porque puede ser que ames más la gloria de los hombres. No, es que ¿qué van a decir de mí, no? Que ya me hice aleluyo, que ya me hice hermanito, que ya me hice santurrón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a cuidar la gloria de los hombres que tienes según tú? ¿O vas a preferir la gloria de Dios? O sea, vas a preferir la gloria que Dios te puede dar. Porque se refiere a las dos cosas, a escoger la gloria de Dios, pero cuando uno escoge la gloria de Dios, Dios es fiel y justo y dice que nos glorifica a nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice claramente que el que escoge a Cristo Jesús es porque ha sido predestinado a eso, ha sido justificado y ha sido glorificado. Así es de que vas a preferir la gloria de los hombres, que es pasajera, o prefieres la gloria de Dios. ¿Quién crees que te pueda cuidar más? ¿Quién crees que te pueda proveer más? ¿Quién crees que te pueda sanar mejor? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Qué prefieres tú para tu vida? Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es Dios, justo. Tú me confiesas, yo te confieso. Si tú me confiesas, tienes el derecho de que yo te confiese. Si tú me niegas, tienes el derecho de que yo te niegue. Y pues sí, es conforme a derecho, es obvio, ¿no? ¿Cómo te va a confesar Cristo delante de Dios si tú lo negaste? Si tú lo hiciste a un lado. ¿Con qué derecho Cristo te puede confesar delante del Padre? ¿Por qué? Pues porque lo negaste a Él, ¿no? ¿Cuál es la promesa de Jesucristo para los que lo confiesan ante otros? ¿Cuál es la recompensa? Que Cristo también te confiese a ti delante de todos en el cielo. ¿Cómo me puedo convertir en hijo de Dios? Después de todos estos temas que hemos estudiado, la pregunta sería, ok, yo sí quiero, ¿verdad? Y yo les preguntaría, a ver, ahora ustedes, ¿les gustaría ser hechos hijos de Dios? Como dice Juan, que los que crean en su nombre y le reciban serán hechos hijos de Dios. Entonces, ¿les gustaría a ustedes ser hechos hijos de Dios? No solamente seguir siendo una creación carnal de la carne de sus padres, sino ahora también ser hijos de Dios. Como dijo Cristo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿a ti te gustaría convertirte en un hijo de Dios siendo un nuevo espíritu nacido en tu propio cuerpo, así como el Espíritu Santo creó a Jesucristo en el vientre de María? ¿Te gustaría a ti eso? Eso es convertirse en hijo de Dios. Ya no nada más ser una creación carnal de tus padres, sino aparte de eso, ahora ser también un hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? Después de ver los requisitos para la vida eterna, o sea, para ser salvos, puede estarse haciendo esta pregunta: ¿cómo me convierto en hijo de Dios? De hecho, ya lo hemos estado viendo en las mismas clases. El convertirse en hijo de Dios será la decisión más importante que usted tenga que tomar en su vida. Su destino eterno está en juego y depende de la decisión de aceptar o rechazar a Jesucristo en su vida, en su ser. El recibir a Jesucristo en su vida garantizará su destino eterno
que es un lugar y un hogar en el cielo. Su decisión de creer y recibir al Señor Jesucristo involucra todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Cuando usted recibe a Cristo, lo invita a ser el Señor de su vida, a limpiarlo a usted de todo pecado y a hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando invita a Jesucristo a su vida, usted entenderá para qué fue creado desde el principio. Ese vacío que usted ha tenido dentro de usted es un vacío de Dios, que solamente Dios por fin podrá llenarlo, ¿verdad? Y es ese vacío que no encontramos nunca con qué llenar, ¿no? En mi caso lo quise llenar con alcohol, algo de droga, otros lo quieren llenar con dinero, otros lo quieren llenar con comida, ¿verdad? Otros lo quieren llenar comprando mucho y comprando mucho y comprando mucho, otros lo quieren llenar acumulando cosas, ¿verdad? Y tienen su casa hecha una bodega porque acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. ¿Usted cómo pretende llenar ese vacío? Nadie lo puede llenar. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío lo creó Dios única y exclusivamente para Él, para Cristo, para el Padre y para el Espíritu Santo. Esa es la verdad de las cosas. Una afirmación intelectual de Jesucristo o una afirmación basada en un sentimiento emocional acerca de Jesucristo no basta. El recibir a Jesucristo requiere de un acto de su voluntad. En otras palabras, es por la fe que usted decide invitar a Jesucristo a su vida para que sea su Salvador y su Señor. Cuando confiesa a Jesucristo con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, al instante Él entrará en su vida y hará que su espíritu nazca de nuevo. ¿Cree que Jesucristo es el Señor? Yo le quiero preguntar hoy la pregunta más importante de su vida. Esta es la decisión más importante en la vida de un ser humano. Decidir hacerse hijo de Dios o no. Decidir hacer a Jesucristo su Señor o no. Porque como lo he leído, de esta decisión depende su futuro eterno, su porvenir eterno. Un hogar en el cielo o el infierno eterno, el lago de fuego eterno donde será el lloro y el crujir de dientes para toda la eternidad. No puedo ni imaginar eso. Entonces, pregunta número 1, ¿cree que Jesucristo es el Señor? ¿Cree que Dios lo levantó de entre los muertos el tercer día? ¿Usted cree eso? ¿Invitaría a Jesucristo a su vida para que Él sea definitivamente y para siempre su Señor y su Salvador? Si sus respuestas a estas tres preguntas son afirmativas, entonces asegure su destino eterno y reciba a Jesucristo en su corazón y en su vida para pedirle a Cristo que sea su Salvador eterno. Simplemente haga una oración conmigo, que salga de su corazón, que sea completamente de su corazón. Que usted va a hacer esta oración, que es la oración de confesar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, porque usted de verdad lo anhela en su corazón, porque de verdad usted sí cree completamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de sus pecados. Porque usted verdaderamente sí cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que le va a quitar todo el pecado a usted y que quita el pecado del mundo. Porque de verdad usted cree con todo su corazón que el tercer día después de su muerte, por el poder del Espíritu Santo, Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Porque usted de verdad cree que después de que Cristo resucitó de entre los muertos, fue al Padre y después se apareció a todos los discípulos y les dio instrucciones de predicar el Evangelio, de predicar estas noticias, de predicar estas buenas noticias, que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se va a perder en el infierno, sino que va a tener vida eterna. No se va a perder en enfermedad y pobreza, sino que puede tener sanidad y riqueza, sanidad y prosperidad.
Si usted cree todo esto con su corazón verdaderamente, usted dice, sí, yo sí creo que Jesucristo es quien la Biblia dice que es. Y si creo que Jesucristo hizo todo lo que la Biblia dice que hizo, entonces yo le invito, si usted cree eso, hoy entonces tome la decisión más importante de toda su vida y para siempre. Entregarle su vida a Dios. Recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted va a recibir a Cristo porque ha recibido todo lo que dice la Biblia como verdad absoluta para su vida. Eso es recibir a Cristo. Eso es aceptar a Cristo en su vida. Yo recibo a Cristo porque recibo todo lo que la Biblia dice de Él. Yo acepto a Jesucristo porque acepto como verdad para mi vida todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Y de esa manera se recibe a Cristo. De esa manera se acepta a Cristo. Y de esa manera uno se convierte en hijo de Dios. Uno es perdonado de todos y cada uno de los pecados. Y de esa manera uno recibe la vida eterna. Como dice la palabra del Señor, juntamente con ella, todas sus promesas, todas sus bendiciones. Así es que, querido amigo, para terminar, querida amiga, cierren sus ojos y repitan esta oración con todo su corazón. Querido Dios, vengo a ti en el nombre de Jesucristo porque te necesito. Sé que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Ahora me vuelvo a ti, Jesucristo, porque yo creo que tú moriste en la cruz y que fuiste levantado por Dios, por el Espíritu Santo, de entre los muertos. Creo que tú, Jesucristo, eres el Señor y ahora te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora mismo sé que soy nacido de nuevo por el Espíritu de Dios en mi propio cuerpo. Sé que ahora me convierto también en un hijo más de Dios por mi confesión, por mi profesión de fe. Sé que ahora soy salvo de todo mal. Sé que ahora soy salvo del infierno y sé que a partir de ahora soy un hijo más y un miembro más de tu bendita y bendecida familia. Te doy muchas gracias, Padre mío, con todo mi corazón. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea Dios. Aleluya quiere decir gloria sea a Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez, y aún aunque no lo hayas hecho por primera vez, es para mí un gusto y un honor darte la bienvenida a la familia de Dios. Y si está en tu corazón, también darte la bienvenida a esta familia, que es esta iglesia, que se llama Plan Familiar Cristiano, donde aprendemos a vivir en plan familiar, en el plan de Dios para su familia, de sanidad, prosperidad, vida eterna y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, Dios te bendice y yo también. Nos vemos la próxima.